Hace 2 semanas estuvimos hablando sobre el rol que los hijos tienen dentro de la familia y particularmente delante de sus padres. 2 instrucciones se les había dado a los hijos de acuerdo al capítulo 6 de Efesios. Primeramente, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les manda a los hijos a obedecer. Y segundo, les trae a memoria el Antiguo Testamento plasmado en las tablas de Moisés que dice, honra a tu madre y a tu padre. 2 instrucciones: obedezcan a sus padres y honrenlos. Pero hoy veremos cómo Dios habla a los padres y cuál debe de ser su rol delante de Él respecto a sus hijos. Así que hoy los padres aprenderemos cómo es que debemos de tratar a nuestros hijos de la manera que Dios establece. Así que si ya tienes su Biblia abierta, leamos juntos todos el capítulo 6 de Efesios, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora te pedimos que bendigas, Señor, la exposición de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender realmente, Señor, lo que tú quieres para los padres, Señor, en cuanto a nuestro papel como los que estamos a cargo de nuestros hijos. Bendice nuestro tiempo, nuestro estudio, Señor. Bendice a todos los padres y bendice también a los hijos de nuestra congregación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ser padre es un gran privilegio. Ser padre es un gran honor. Todos los que hemos tenido la dicha de tener hijos sabemos que es una bendición inmensa poder llevar el nombre de padre o madre y contemplar a esos seres que llamamos nuestros hijos. El tener hijos es una gran bendición y es por eso que el salmista en el Salmo 127, versículo 3 dijo, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Otra versión más literal lee este mismo versículo de la siguiente manera, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. El tener hijos es una grande bendición de parte del Señor. De hecho, aún los que no han podido tenerlo saben que esto es así. Sara, por ejemplo, aún en su vejez, creyó por fe que podía concebir y experimentar el gozo natural de ser madre. El tener hijos es una gran bendición. Incluso en la naturaleza, las bestias del campo como las leonas luchan ferozmente contra los depredadores que intentan dañar a sus cachorros. Las leonas entienden que deben de proteger a sus pequeños. Y yo estoy convencido que cualquier padre con sano juicio haría lo imposible porque sus hijos estén sanos y salvos y seguros. Muchos darían lo que fuera por llevar ese título, ser padres y experimentar una de las bendiciones más grandes que Dios puede conceder al hombre. Incluso parejas que por alguna razón no son fértiles y no pueden tener hijos y que anhelan tenerlos, invierten en tiempo, dinero y esfuerzo para poder adoptar un bebé y así poder darle ese amor y ternura. Lo cierto es que es hermoso tener hijos, es una gran bendición de Dios. Los hijos son la muestra de gracia de Dios para los padres. Pero existe un gran pero. El ser padre conlleva implicaciones pero muy importantes. En primer lugar, los padres tienen una gran responsabilidad hacia sus hijos porque antes que nada tienen una responsabilidad aún mayor delante de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, pero debemos de entender que los hijos no han sido dados para que los descuidemos ni para que los dejemos a su propia suerte. Los hijos no han sido dados para que como padres seamos
malos siervos, sino buenos siervos y fieles administradores de esta responsabilidad, el cuidar y velar por ellos. De eso precisamente trata nuestro texto hoy. No se enfoca nuestro texto tanto en el momento de su nacimiento, como por ejemplo cuando son recién nacidos, sino en la manera en que los criamos y los tratamos a lo largo de su vida. Eso es lo que vemos ahora en nuestro texto. Vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla y nos dice cómo es que Dios quiere que tratemos con los hijos. Ahora, antes de proseguir, debemos de considerar importante esto. Ya vimos en nuestro último estudio que se trató sobre los hijos y su responsabilidad de que los padres para ellos son la autoridad y por lo tanto ellos, los hijos, deben de obedecer. Esa es la manera como los hijos se deben de someter. Esa es la forma como ellos deben de sujetarse obedeciendo a sus padres. Les dijo en el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esa obediencia, como aprendimos, no es negociable. Los hijos deben de entender que esto es de parte de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo al final del versículo dijo, porque esto es justo. Porque esto es lo más correcto que pueden hacer. Eso es lo que Dios ha establecido. Los hijos, aprendimos, en realidad no están en casa para que ellos tomen la decisión final. Los padres como líderes y como autoridad y de parte de Dios son los que determinan sobre los asuntos que conciernen a sus hijos. Ellos saben mejor. Así que, estando eso ya establecido, Pablo ahora se dirige de los hijos a los padres, y la razón por la que lo hace es porque ellos también, los padres, necesitan dirección. No solamente los hijos, también los padres. Y en este caso, esa dirección va a consistir de una instrucción que ha sido originada por Dios mismo. Así que ahora Pablo les dice a los padres lo siguiente en el versículo 4. Y una vez más, no olvidemos el contexto. Pablo les acababa de hablar a los hijos, pero ahora miren en el versículo 4. Ahora se dirige a los padres y les dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que verdaderamente vemos que aquí nadie se queda fuera. Aprendimos en el capítulo 5 que primeramente les habló a los esposos, luego a las esposas, y ahora en el capítulo 6 a los hijos, pero también le habla a los padres. Nadie está exento de la palabra de Dios. Nadie. Y es por eso que Dios ahora nos habla y nos dice exactamente cómo es que debemos de tratar con nuestros hijos. Y una vez más, solamente para que lo vayamos ya hasta memorizando en nuestras mentes y grabándolo en nuestro corazón, leamos el versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Noten que aquí este solo versículo tiene dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El aspecto negativo se encuentra en la primera parte donde les dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y el aspecto positivo se encuentra en la segunda parte donde dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, por un lado el apóstol Pablo les dice a los padres creyentes qué no hacer y por otro lado les dice también qué hacer. Así que así como están bien sentados y bien enfocados, vamos a ver juntos lo que viene siendo el primer aspecto de esta instrucción, el aspecto negativo de la instrucción del versículo 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, porque Pablo sabía que en aquel tiempo había muchos padres que ya siendo creyentes incluso iban a tener la tendencia de no ser justos con los hijos. En aquellos tiempos los padres de hecho no trataban bien a sus hijos, los trataban mal, había mucha disciplina excesiva y cruel. En la cultura romana el padre tenía básicamente la autoridad absoluta y le llamaban la patria potestas. ¿Para qué? No para el bien de ellos, sino para castigarlos severamente. Incluso a veces los castigaban hasta la muerte.
A veces estos castigos físicos eran tan desmedidos por cualquier error menor, por simplemente haber cometido un pequeño error. En aquellos tiempos no solamente había este tipo de disciplina excesiva y cruel, sino que también había mucha falta de afecto y trataban a los hijos como si fueran una simple propiedad. Muchos hijos eran vistos como simples posesiones, no eran vistos como personas con dignidad. Se les criaba solamente para servir al honor de la familia y los ponían a trabajar y básicamente los tenían como unos esclavos en la familia. No tenían los hijos, no les daban un amor genuino. También en ese entonces había mucha preferencia y favoritismo. Algunos padres favorecían a un hijo sobre otro, justo así como en la historia de Jacob y Esaú, ¿recuerdan? Los padres no cuidaban de sus hijos, había un trato muy malo de parte de ellos. Había también un descuido espiritual y moral. Habían padres incluso que después de haberse convertido al cristianismo, seguían criando a sus hijos con valores paganos, sin ninguna instrucción en el Señor. Olvidaban que el Señor tenía mandatos específicos para ellos. Así que todo esto sucedía en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos del Nuevo Testamento, y eso era motivo para que entonces los hijos fueran provocados. Y es por eso que Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero así como fue cierto en el pasado, esto es cierto aún el día de hoy. Existen hoy muchos padres que provocan a sus hijos innecesariamente. Muchos, pero muchos padres por cualquier cosa y por cualquier motivo molestan y molestan y molestan y molestan a sus hijos. Tanto así los molestan hasta llegar al punto de provocarlos. O como diríamos en un lenguaje coloquial, hasta llegar al punto de cuquearlos. Y la razón principal por la cual muchos padres hacen esto es básicamente porque ellos han malentendido su función como padres. Muchos piensan que porque son los padres, entonces los hijos tienen que escuchar y callarse y someterse. Pero esto no es así, no debe de ser así. Nosotros tenemos autoridad como padres, sí, pero lo primero que debemos de entender sobre nuestra autoridad como padres es que esta autoridad no está basada nunca en el orgullo. Una autoridad basada en esto se convierte en autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Bueno, en términos generales, el autoritarismo es una forma de ejercer el poder en la que una persona a un grupo lo impone de manera rígida, demandando obediencia absoluta, sin un espacio para diálogo, cuestionamiento o participación. Pero en un contexto bíblico, el autoritarismo puede entenderse como un mal uso de la autoridad espiritual. Hay muchos padres que conociendo al Señor, conociendo la palabra, conociendo el Evangelio, aún así hacen un mal uso de la Escritura. Hay un abuso espiritual. Dios definitivamente da la autoridad a los padres. Vemos, de hecho, desde el Antiguo Testamento, el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea que Dios les está dando la autoridad a los padres ahí. Los hijos se deben de someter, como hemos visto. Los padres tienen la responsabilidad de instruir y guiar a sus hijos en el camino del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. También los padres son llamados a disciplinar a sus hijos, pero con amor. Proverbios capítulo 13, versículo 24, y también en Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 11. La Escritura una y otra vez demuestra que los padres ejercen una autoridad legítima y necesaria, pero en la Escritura también vemos una advertencia contra el autoritarismo. Y el Nuevo Testamento nos deja y muy claro que los padres nunca deben de abusar de esa autoridad impartida por parte de Dios. Y en nuestro versículo, una vez más dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Noten lo que dice también el pasaje paralelo, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos,
para que no se desalienten. Vemos que aquí Pablo advierte que un trato rígido, injusto, áspero o excesivamente controlador puede llevar a los hijos a frustrarse, a rebelarse o a desanimarse. Y esto significa que como padres no podemos hacer ni decir lo que queramos, esperando que nuestros hijos simplemente guarden silencio. Lo segundo que debemos de entender sobre nuestra autoridad como padres es que cualquier autoridad que tengamos se debe de basar en una sola cosa, en aquello y solamente en aquello que está suscrito por la palabra de Dios. Y es por eso que al final del versículo 4, Pablo les dice, criadlos en disciplina y amonestación, ¿cómo dice? Del Señor. A veces que queremos hacer esto, ¿verdad? Practicar la disciplina y amonestarlos basados en nuestro propio juicio o en nuestro propio entendimiento. Pero no debe de ser así. Toda disciplina, toda amonestación debe de ser basada en el Señor. O sea que nosotros no tratamos o no debemos de tratar a nuestros hijos ni como siervos, ni como esclavos, ni como seres inferiores. Los hijos deben de ser tratados con todo el respeto que ellos se merecen. Solamente pongámonos nosotros también en la perspectiva de nuestra propia relación con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Así que cuando nosotros nos portamos mal o cuando pecamos, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, nuestro Padre, nos humilla, nos avergüenza, nos maltrata o nos desprecia. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Dios hace todo esto? No, ¿verdad? Y si las respuestas a todas estas preguntas son un no, si Dios no nos humilla, no nos maltrata, no nos desprecia y no nos avergüenza, entonces, ¿por qué uno como padre sí puede hacerlo? ¿O piensa que puede hacerlo? Lo cierto es que no debemos y no podemos. Dios no bendijo al hombre dándole hijos para que éste los menosprecie, para que los maltrate o para que los humille. Dios nos ha dado a los hijos para que los amemos, para que los cuidemos, para que los protejamos, para que también nosotros en cierta forma los honremos. Pero si estamos haciendo todo lo contrario, si estamos actuando de una manera injusta, creo que todavía no hemos entendido el porqué de nuestra paternidad. Pablo le dice a los Efesios, y claramente, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El provocar a ira a nuestros hijos causa que estos se enojen y se enfaden, y en muchos de los casos causa que ellos se amarguen. Una vez más, el pasaje paralelo en Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Eso significa, no los amarguéis o irritéis. El provocar a nuestros hijos causa que ellos sean desanimados. El provocar a nuestros hijos causa, escuchen esto, que ellos no nos obedezcan. El provocar a nuestros hijos constantemente una y otra vez causa una gran tensión entre ellos y entre nosotros. Si estamos haciendo estas cosas, si los estamos tratando injustamente, si los estamos provocando, entonces, ¿cómo esperamos que ellos nos obedezcan? Y yo sé que ellos tienen la responsabilidad de sujetarse y obedecer a sus padres, pero todo debe ser hecho en su debido contexto. Los hijos, como ya vimos, obedecen porque así Dios lo establece, pero también al mismo tiempo se asume y se da por entendido que los padres los están tratando con amor, con ternura y con gracia, no con odio ni con desprecio, no con burla ni con desdén. Debemos de tratarlos como ellos se lo merecen, así justo como Dios quiere que lo hagamos. Ellos nos deben obediencia, ellos nos deben honra, nosotros también debemos demostrarles nuestro amor. Estoy convencido de que si los padres intentaran actuar de manera justa y piadosa, cuidando, protegiendo y respetando a sus hijos,
Y si los hijos pudieran ver la gracia de Dios reflejada en la vida de sus padres, entonces ellos no tendrían problema alguno en someterse a su autoridad. Creo que ellos se someterían a la voluntad de sus padres y los obedecerían sin ningún problema. Pero saben, Pablo, el apóstol Pablo sabía que los padres son imperfectos y sabía que ellos también necesitaban una exhortación. Y es por eso que les dice en el versículo 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los provoquéis, no los hagas enojar. Una vez más, algo muy similar a lo que les dijo Pablo a los colosenses, el pasaje paralelo, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Una vez más, lo vuelvo a leer para que se nos grabe en la mente. Pablo les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y miren la razón, miren el por qué los padres no deben de hacer esto. Les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no se desalienten. O sea, para que no se desanimen. Pregunta, ¿cuántos de ustedes, padres, día con día desaniman a sus hijos? ¿Cuántas veces los hacen exasperar? ¿Cuántas veces, como decimos, los sacan de sus casillas? ¿Cuántas veces padres provocan a sus hijos a ira? Mis amados, no debe de ser así. No debe de ser así. Los padres deben de estar ahí para capacitar a sus hijos, no para incapacitarlos. Estamos ahí para armarlos, no para desarmarlos. Estamos ahí para darles las herramientas que ellos necesitan para entonces poder vivir en esta vida y especialmente en este mundo caído. Estamos ahí no para desanimarlos, sino para apoyarlos y sostenerlos. Ellos, nuestros hijos, dependen de nosotros como padres. Pero si ellos no encuentran en nosotros ese aliento, si ellos no encuentran en nosotros esa esperanza, esa guía o esa luz al final de ese túnel, entonces, escuchen, padres, no esperemos obediencia de su parte. No esperemos incluso algún tipo de respeto. De hecho, no esperemos nada. No esperemos nada de nuestros hijos. Los hijos necesitan de nosotros y mucho. ¿Y saben qué necesitan específicamente nuestros hijos? Necesitan instrucción y sabiduría de Dios. Nuestros hijos necesitan, ahora sí que palabras de bendición. Nuestros hijos necesitan la palabra santa de Dios. A veces que solamente escuchan nuestros regaños. A veces que solamente ven nuestras malas actitudes. Todos somos culpables de esto y necesitamos arrepentirnos. Nuestros hijos deben de ver en nosotros a Cristo. Debemos de ser un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Nuestros hijos no necesitan palabras duras. No necesitan palabras fuertes sin ningún fundamento. Ellos no necesitan ningún tipo de desánimo. Y si los vamos a corregir, si los vamos a disciplinar, tenemos que hacerlo, ¿cómo? En el Señor. En el Señor. Y si no estamos haciéndolo de esta manera, en el Señor, si ellos no ven y escuchan esto de nosotros, entonces, una vez más, no esperemos absolutamente nada de ellos. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos específicos de qué manera es como los padres pueden, con sus palabras y con sus acciones, provocar a sus hijos a ira. Seguramente a usted se le vienen muchas cosas a la mente, pero número uno, los hijos pueden ser provocados a ira por nuestro descuido. Los hijos pueden ser desalentados o desanimados por los padres y provocados por nuestro descuido. De hecho, hay un ejemplo en la Escritura que podemos encontrar sobre el rey David. Imaginen al gran rey David y su hijo, un hijo que se llamaba Absalón. Tal vez usted recuerda esta historia. Entre estos dos individuos, entre el rey David y entre Absalón, no solamente había una separación, sino también existía una enemistad.
En 2 Samuel, capítulo 14, noten lo que dice el versículo 13. No sé si puede buscar ahí en su Biblia rápidamente este versículo. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 13. Noten cómo dice ahí. Dice, entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, o sea, no hace volver a su hijo. Aquí está hablando de Absalón. Segunda de Samuel capítulo 14, versículo 13. Pero noten lo que dice luego en el versículo 28. Dice, y estuvo Absalón, el hijo del rey David, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. Y noten cómo dice al final, y no vio el rostro del rey. O sea que David, su presencia no se encontraba con su hijo. Estaba separado de él. Había una separación y aparte una gran enemistad entre ellos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, posiblemente no es el mismo caso con nosotros. Posiblemente estamos y muy cerca de nuestros hijos. Posiblemente nos vamos a trabajar, regresamos en la tarde y ahí estamos con ellos. Pero saben, los padres, aunque estén en casa, muchas veces parece que no están. Siempre tienen algo que hacer, siempre tienen algo en que ocuparse. Los padres siempre tienen muchas tareas, o sea, tienen muchas responsabilidades, menos el ocuparse de sus hijos. Y eso, mis amados hermanos, es causa de que los hijos sean provocados a ira. Pueden estar viviendo bajo el mismo techo, pero ellos al mismo tiempo pueden sentir la gran indiferencia de sus padres cuando estos le están poniendo más atención a cualquier otra cosa menos a ellos. Nuestros hijos pueden ser provocados a ira por nuestro descuido. Ahora, entendemos las situaciones particulares y familiares de cada quien, pero muchas veces el trabajo es una barrera y muy grande entre los padres y entre los hijos, y específicamente cuando las madres están fuera de casa. La responsabilidad mayor de las madres es estar en el hogar para criar a sus hijos. A veces, una vez más, como dice nuestro texto, nuestro descuido en no estar con ellos, cuidándoles, amándoles, criándoles, y ya vamos a hablar específicamente de cuál es la crianza de los hijos, pero no estar ahí es razón para que nuestros hijos sean provocados a ira. Otro ejemplo específico de cómo los padres pueden con sus palabras o acciones provocar a los hijos a ira es por medio de palabras duras, por medio de palabras ásperas y a veces también por causa del abuso físico. Y creo, una vez más, que esto no debe de ser así y no deberíamos de explicarlo, se entiende, pero muchas veces los padres quieren mostrar de alguna manera u otra su autoridad y al hacerlo imponen sobre sus hijos castigos duros y rígidos. Muchas veces los padres infligen injustamente a sus hijos y a veces lo hacen solamente porque se les pegó la gana. Se dice que en las cortes de Estados Unidos ha habido muchos casos de abuso psicológico, muchos casos también de abuso físico de niños y de todas las edades, desde bebés hasta niños pequeños, hasta adolescentes, hasta llegar a la edad madura. Pero el hecho de que los padres se acerquen con los hijos para decirles palabras duras, crueles, ásperas y aún tocarlos físicamente sin ninguna justificación, causa que los hijos sean provocados a ira. Lo cierto es que hay muchas injusticias por parte de los padres, muchas durezas, y esto causa que ellos lleguen a ser provocados a ira. Mis amados, ¿cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Con dureza?
con palabras fuertes, duras, ásperas. Estamos con ellos, amándolos, dándoles palabras de aliento, instrucción y sabiduría de parte de Dios, o estamos enfocados en otras cosas, porque queremos darles comida, techo, ropa, que no está nada mal, pero ¿en dónde está nuestro corazón? Versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este solo versículo enseña que los padres necesitan y deben de ser sensibles para con sus hijos. Los padres no necesitan actuar sin sentimientos o sin amor, y especialmente a la hora de disciplinarlos. No estamos diciendo que no podemos disciplinarlos, por supuesto que podemos. La Biblia, una vez más, nos da la autoridad para hacerlo, pero siempre debemos de hacerlo bajo el marco bíblico. Creo que hasta este punto entendemos que los padres tienen toda la autoridad para corregir y disciplinar a los hijos, pero cuando llega el momento de hacerlo injustamente y con dureza o sin ningún tipo de respaldo bíblico de parte del Señor, es entonces cuando nosotros como padres hemos dejado la verdad de Dios, y también hemos dejado la verdadera intención de nuestra paternidad como padres. Y es por eso que los padres deben de medir todo lo que dicen. Los padres deben de ser siempre cuidadosos con sus palabras. Los padres deben de ser cuidadosos también con sus acciones. Cuando se acercan a sus hijos, antes de hablar con ellos, tienen que pensar cómo es que van a responder hacia con ellos. Así que, como padres, debemos de dejar las costumbres, debemos de dejar las tradiciones, y en el caso de muchos papás, estos deben de dejar el machismo. Debemos de dejar las reacciones arrebatadas. Debemos de dejar las palabras exageradamente duras. Debemos de dejar todos los insultos. Debemos de dejar incluso hasta el sarcasmo. Debemos de dejar todo aquel comentario que sea humillante y denigrante. Debemos de dejar incluso aquellas bromas que sean pesadas. Recordemos, nuestros hijos, y especialmente los que estamos criando en casa, nuestros hijos son muy sensibles. Nuestros hijos necesitan escuchar palabras de bendición. Debemos de dejar toda exigencia irracional. Debemos de dejar todo aquello que no tenga sentido bíblico. Debemos de dejar todo y mucho más, porque esto puede provocar a nuestros hijos a ira. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ya vimos el aspecto negativo de esta instrucción, ya vimos lo que no debemos de hacer. Ahora veamos lo que dice el aspecto positivo de esta instrucción. Versículo 4, parte final, una vez más leyendo desde el principio. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y aquí es donde viene el aspecto positivo, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vemos que aquí Pablo pone lo positivo delante de lo negativo. En otras palabras, les dice, padres, ustedes deben de criar a sus hijos de una manera tierna. O sea que no solamente los padres deben de hacer esto, sino también, escuchen, las madres. Debemos todos, los padres y las madres, proveer ese alimento que los hijos necesitan. No solamente debemos de proveer lo físico o lo material, en este caso debemos de proveer todo aquello que sea espiritual, todo aquello que venga de parte de Dios. Recordemos que esta palabra aquí en este versículo, criar, significa en el contexto de los hijos que los padres deben de alimentar a sus hijos, debemos de nutrirlos, debemos de darles de comer. Y eso es lo que vemos en el capítulo 5 cuando Pablo se dirigía a los esposos en el versículo 29. Y si recordamos en esa porción, él les dijo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es básicamente la misma idea. Es el mismo concepto. Noten lo que dijo Juan Calvino sobre los hijos. Dijo que los hijos
deben de ser apreciados y tiernamente. Tiernamente. Mis amados, nuestros hijos, una vez más, son una gran bendición. El tenerlos es una tremenda bendición. No son una carga. No son una carga. Posiblemente, tal vez usted, como padre, como madre, se pone súper contento o contenta cuando se acaban las vacaciones y los hijos se tienen que ir a la escuela una vez más. No. Eso debería de doler en nuestro corazón. Nuestros hijos se están yendo de casa. Para empezar, nuestros hijos deben de estar a nuestro lado siempre. Siempre. La responsabilidad de criar a los hijos es de los padres, no es del Estado. No le corresponde a las autoridades, le corresponde a los padres. Y eso es lo que veremos más adelante. Pero los hijos deben de ser criados tiernamente. Los hijos deben de ser disciplinados y amonestados en el Señor. Una vez más, no quiere decir que no podamos ejercer la disciplina, pero de nuevo, esta disciplina siempre debe de ser conforme al Señor. Pero hablando un poquito de la crianza, una pregunta que surge muy a menudo cuando nos encontramos con este tipo de pasajes es, ¿pero hasta cuándo los padres deben de criar a sus hijos? ¿Seguiremos criando a nuestros hijos aún estando ellos fuera de casa? ¿Aún estando ellos ya casados y con hijos? ¿Hasta qué edad debemos de criarlos? ¿Debemos de criarlos hasta que estén viejos como nosotros o hasta que estén a punto de morir? Bueno, no necesariamente. Y digo no necesariamente porque en cierta manera los padres crían a sus hijos al aconsejarles. Y ellos siempre deberían de aconsejar a sus hijos cuando se encuentren viejos. Pero existe una diferencia entre aconsejar y entre criar. La crianza debe de ser típicamente hasta la edad de la madurez. Y en nuestra cultura, eso es típicamente hasta la edad de 18 años o hasta que nuestros hijos salen de nuestra casa, de nuestro hogar. O sea que los padres tienen la responsabilidad de criar a los hijos desde que crecen y son amamantados hasta que llegan a su mayoría de edad o hasta cuando ellos llegan a ser ya responsables. Pero ¿de qué son responsables los padres exactamente? ¿Cómo es que ellos deben de criar a sus hijos? Bueno, una vez más, y de acuerdo a nuestro texto y de hecho de acuerdo a toda la escritura, y más adelante vamos a ver hablando específicamente sobre la crianza y lo que dice Deuteronomio capítulo 6, debemos de enseñarles y criarles espiritualmente. Todos debemos de proveer el alimento espiritual a nuestros hijos. Y una vez más, no solamente somos responsables de proveer lo físico o lo material, sino debemos de darles lo más importante. Debemos de darle a nuestros hijos lo espiritual. Y si nos ponemos a pensar, mis amados hermanos, esa verdaderamente es la autoridad que se les ha dado a los padres para que ellos a sus hijos les enseñen y los críen en el Señor. Son los padres los que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, no el Estado, no las autoridades, no el gobierno. Son los padres los que tienen esa responsabilidad. Los padres deben de entrenar a sus hijos para que ellos puedan entender lo que es ahora sí que la esencia de la fe cristiana. En el mundo jamás van a escuchar esto. De hecho, el mundo los va a tratar de apartar más de Cristo y de sus fundamentos en la fe. Así que Pablo pone toda esta carga sobre los padres y no les pone solamente la responsabilidad de educarles de esa manera para que ellos puedan crecer y madurar. Los padres deben de estar ahí siempre para todo lo que necesitan. Los padres pueden ser unas personas decentes o personas responsables, pero los padres tienen la responsabilidad principal de enseñarles e instruir a sus hijos en los caminos del Señor. De nuevo, tampoco estamos diciendo que no pueden ejercer una carrera, no estamos diciendo que no pueden ser astronautas, ni mucho menos, pero la responsabilidad mayor es
que ellos deben de conocer al Señor. Nuestros hijos podrían recibir varias maestrías o varios doctorados, pero si ellos no conocen al Señor, hemos fracasado totalmente. Hemos fracasado. Si les enseñamos a nuestros hijos cómo vestirse, si les enseñamos a ellos cómo ser buenos compañeros y cómo incluso tener buenas calificaciones, pero si no les enseñamos el consejo divino, si no les enseñamos todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, no estamos cumpliendo con nuestro rol como padres. Noten lo que dice Proverbios, capítulo 15, versículo 5. Aquí se asume que los hijos deben de escuchar y obedecer y tomar el consejo de sus padres. Y noten lo que dice el proverbio: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y luego en el versículo 20 del capítulo 19 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchas veces el contexto de los proverbios tiene que ver con la instrucción impartida por parte de los padres. Notan cómo la Escritura delega a los padres una gran responsabilidad al enseñarles el camino del Señor, y por otra parte les hace responsable a los hijos de escuchar y de obedecer, y cómo el escuchar y obedecer trae prudencia y sabiduría. Versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Notemos esta palabra por un momento, disciplina. Esta palabra, disciplina, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, vemos que se utiliza en referencia al castigo. Y sabemos que en el momento que es aplicado o aplicada la disciplina, en ese momento no es agradable, pero luego con el tiempo esta disciplina hacia el hijo, él la ve como algo muy apreciable y hace que en su tiempo produzca en ellos un fruto. ¿Por qué? Porque el padre bíblicamente disciplinó a su hijo y a su vez y a su tiempo su hijo verá que esto produjo algo bueno en su corazón. Esta disciplina bíblicamente tiene un propósito, y el propósito es para que pueda ser instruido en toda justicia. Ahora, ya para terminar, aquí podemos ver en el versículo 4 del capítulo 6, vamos a leerlo una vez más. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya para terminar, esta palabra en el principio que dice padres, en realidad la palabra que Pablo utiliza en el original solamente está dirigida a los hombres, a los varones. Pero si vemos el contexto aquí, no solamente en el capítulo 6, sino en el capítulo 5, ya vimos que le habló también a las mujeres, a las esposas. Entonces podríamos asumir que también al decir padres, significa que las madres tienen esta responsabilidad. Y si nos ponemos a meditar, muchas veces el padre está fuera de casa trabajando para volver luego en la tarde y traer los alimentos a la mesa. ¿Y quién está la mayoría del tiempo con los hijos en casa? Es la mamá. Así que al decir Pablo padres, también está haciendo la exhortación a las mujeres, a las madres. Y a las madres también les dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor.
Ahora, yo sé que todo esto puede resultar difícil y muy difícil. Hay veces que nuestros hijos tienen un carácter muy especial y muy, pero muy difícil. Pero como padres creyentes, no estamos solos. Para empezar, tenemos una autoridad impartida de parte de Dios. Dios nos da una gran responsabilidad. Pero no solo eso, tenemos toda la palabra de Dios y específicamente tenemos el Evangelio. Y en esos momentos donde parece ser que no podemos hacer nuestro rol o cumplir con nuestro rol como padres, tenemos que recordar el Evangelio. Ese Evangelio que un día nos salvó es ese mismo Evangelio que nos sostiene día con día y que nos ayuda a cumplir los mandamientos de nuestro Señor, mandamientos como el que acabamos de escuchar el día de hoy. ¿Qué dice ese mandamiento? Tiene dos aspectos, uno negativo y uno positivo. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis amados, no podemos delegar nuestra responsabilidad como padres a otras personas, ni a los tíos, ni a las abuelas, ni a los abuelos, ni a los profesores, ni a los maestros. No, la responsabilidad es nuestra. Dios nos va a nosotros pedir cuentas, no a ellos. No les dejemos a nuestros hijos más mayores. No. No es para su entrenamiento, es nuestra responsabilidad. Esta palabra, este solo versículo es para nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. No provoquemos a ira a nuestros hijos, sino más bien criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para la próxima reunión estaremos hablando específicamente sobre la crianza del Señor. Estaremos yendo a través de toda la Escritura, tratando sobre el tema, para de una vez saber qué es lo que Dios requiere para nosotros como padres y qué es lo que los hijos deben de esperar de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, sumamente agradecidos estamos contigo porque la mayoría de las veces olvidamos esto, Señor. Olvidamos la bendición de ser padres. Olvidamos la bendición de tener a estos hijos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Vivimos en un mundo caído y nuestro propio corazón a veces quiere engañarnos, pero, Señor, tenemos tu palabra y ella es clara. Oh, Señor, pon ese deseo ferviente en nuestros corazones de querer cumplir con este mandamiento. Queremos honrarte a ti, Señor, amando y cuidando y protegiendo a nuestros hijos. Oh Señor, da sabiduría a cada uno de los padres aquí presentes. Muéstrales, Señor, por tu palabra y convéncelos tú, Señor, de que esto es necesario. Nuestros hijos deben de crecer en un ambiente, Señor, sano, en un ambiente donde ellos vean a Cristo y a la cruz. Oh Señor, obra en nuestras familias, obra en nosotros como padres, obra en nuestros hijos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.